Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana. Pastor Gilbert Méndez te saluda desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de capítulo 5, versículo 16, 17 y hasta el 18. Vamos a leer, ¿verdad? Y que sea Dios, pues, ¿verdad?, administrando esta palabra para que podamos entender y comprender qué los quiere decir el Señor en este momento. Así que Gálatas 5, 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito la letra así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, y que tu palabra, Señor, sea como un bálsamo fresco en la vida, en el problema, en la dificultad, en la angustia, en la aflicción de cada uno de los hermanos. Así que sé tú, Señor, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa es la palabra del Señor que nos ha dado esta hermosa mañana el Señor. Pues esta, pues, verdad, nos la dio por medio de nuestro hermano Josué Salazar, que pronto se va, ¿verdad?, tal vez a conectar. Pero vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a predicar, vamos a conocer qué nos dice el Señor a través de este hermoso mensaje, porque Él lo recibió en esta mañana y dice, ¿verdad?, de que las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo, pues, verdad, estaba prácticamente exhortando, aún no solamente exhortándolo, tal vez reclamándole al pueblo de los Gálatas, porque el pueblo de las Gálatas había comenzado en el Espíritu y estaba terminando en la carne. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender y estudiar en este momento, porque muchos de nosotros tenemos esa lucha, una lucha viva, decía Pablo, ¿verdad? La carne mira hacia abajo y el Espíritu mira hacia arriba. Entonces es bien importante de que usted y yo hoy verdaderamente, ¿verdad?, vengamos y estemos, como quien dice, ¿verdad?, nosotros señalando los puntos en los cuales nosotros estamos fallando. Porque Pablo, pues, verdaderamente, cuando decía de que él tenía una lucha dura, ¿verdad?, en su ser, ¿verdad?, porque el Espíritu miraba hacia abajo, hacia el cielo, y la carne miraba hacia abajo, hacia la tierra. Entonces, nosotros vamos a tener esa lucha, y por eso es que Pablo le decía al pueblo de los Gálatas, ¿verdad?, después de que él les había, ¿verdad?, dado a entender de que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, pues, no era en vano. Y él mismo decía, pues, ¿verdad?, allá en el 5, ¿verdad?, aleluya, 10 y 11 decía: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, como quien dice, ¿verdad?, en la carne, pues, ¿verdad? Por eso que Jesús vino a hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí mató la carne. Ahí el enemigo lo que digamos mató fue la carne, ¿verdad? Y ahí en esa cruz del Calvario quedaron todos verdaderamente los pecados de la carne, ahí quedaron. Entonces, por ende, nosotros, como tenemos todavía ese cuerpo mortal, ese cuerpo que Jesús hizo morir en la cruz del Calvario, entonces en la cruz en la carne están todas esas obras de la carne, por eso se llaman las obras de la carne. Y algo que es bien interesante que sepamos, de que ese espíritu que está en la carne, ¿verdad?, es espiritual también. La carne es carne, pero la ley que obliga a la carne a pedir todos los deseos de la carne es una ley espiritual. Y acordémonos de que las leyes están para poder, ¿verdad?, cumplirse, lo obligan a uno. Un ejemplo, pues tú vas, ¿verdad?,
en la calle y estás conduciendo y ves un semáforo en rojo, esa ley te obliga a que te pares. Aunque, ¿verdad? Tú te lo puedes pasar también. Pero la ley te obliga a hacer y a cumplir esa ley que está puesta. A muchos de nosotros nos pasamos los semáforos en rojo, ¿verdad? Y pueden venir consecuencias. Así es también, ¿verdad? La vida del ser, ¿verdad? Espiritual. La ley está en la carne y es una ley espiritual que lo obliga a uno a hacer cosas que no quisiera hacer. Y eso lo podemos leer, ¿verdad? Allá en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 13 en adelante. Y vamos a leerlo de esta manera. Mire qué lindo. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice, oiga lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y voy a leer el 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí vemos la batalla que tenía Pablo dentro de sí mismo. Y esto es lo que lo tenían los Gálatas, lo puede tener usted. Es una batalla interior que está dentro de nosotros. Nosotros queremos servir a Dios, pero de repente tú haces algo, ¿verdad? Que está conforme a la ley del pecado. Porque como está ese cuerpo mortal todavía, esa carne que ahí está prácticamente crucificado todos los pecados, ¿verdad? Y como es una ley espiritual, esa ley le obliga, ¿verdad? A tu ser interior, a tu alma, a hacer el pecado. Por ejemplo, ¿verdad? Tú tienes, ¿verdad? Vas a un lugar y sientes el olor, digamos, a cerveza, y tú eres una persona que te gustaba mucho la cerveza. Entonces la ley de la carne te obliga, te está diciendo, haz esto, tómate una cerveza, pero la ley del Espíritu Santo te dice, no te la tomes porque es mala. Y la ley de la carne te incita, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la aplicación del semáforo en rojo. Dios te pone, ¿verdad? Están las leyes ahí que te pone que no lo hagas, pero la ley de la carne te obliga a pasarte ese semáforo en rojo. Y cuando te pasas el semáforo en rojo, pues pueden haber consecuencias mortales. Puede venir otro carro, ¿verdad? En el sentido contrario y te puede arrollar y puede haber un accidente. O puedes sufrir tú y puedes sufrir la otra persona. Entonces, así es, también la ley del pecado te obliga verdaderamente a querer que te tomes la cerveza, pero la ley del Espíritu te dice que no. Entonces, de ti depende, porque la palabra del Señor claramente dice que, ¿verdad? Nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Si estamos con la ley del Espíritu es más fuerte que la ley de la carne. Y esa ley, ¿verdad? Del Espíritu viene y entonces, ¿verdad? Vence a la ley de la carne y no lo haces. Pero muchas veces no le haces caso a la ley del Espíritu y le haces más caso a la ley de la carne y haces el pecado que tú no quieres. Y Pablo, que era un apóstol lleno del Espíritu Santo, tenía esa lucha, cuanto más nosotros que todavía somos, ¿verdad?, de menos llenura espiritual. Entonces, por eso es que en el Gálatas capítulo 5:16, el Señor le decía a los Gálatas, y te lo dice a ti, me lo dice a mí,
Digo pues, oiga, esta es una orden que da el Espíritu Santo, no lo da Pablo, lo da el Espíritu Santo. Digo pues, dice, andad en el Espíritu, bendito sea el Señor. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, acabamos de oír la palabra ya ¿cómo se llama? En Romanos capítulo 7, no, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ¿verdad? Porque los que andan conforme al Espíritu, dice, ¿verdad? No, lo voy a leer mejor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. O sea, Pablo le está recordando al pueblo de los Gálatas, como le dijo al pueblo de los romanos, que debemos de andar en el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y es el que nos viene diciendo qué es lo que vamos a hacer verdaderamente, pero tenemos la otra ley, que también es espiritual, que es la ley de la carne. Nosotros estamos en dos leyes, pues, ¿verdad? Como que dicen la ley del bien y la ley del mal, ¿verdad? La ley de Dios y la ley de Satanás, digamos. Entonces, ¿a quién le vas a obedecer? Nosotros como cristianos le tenemos que obedecer a Dios. El problema está que en la carne nosotros quisiéramos hacer todo aquello, ¿verdad? Que verdaderamente, ¿verdad?, quiere la carne. Porque verdaderamente al satisfacer los deseos de la carne, pues, ¿verdad? Es fácil, hermano. Pero satisfacer los deseos del Espíritu es bien difícil. Casi no mucho nos gusta orar, no mucho nos gusta leer la palabra del Señor, no mucho nos gusta ir al reino de los cielos. Entonces Dios quiere que tú y yo verdaderamente vayamos al reino de los cielos, que caminemos conforme al Espíritu. Entonces Pablo nos está diciendo en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire qué bonito. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bendito sea el Señor, porque el Señor quiere que tú y yo verdaderamente andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y eso solamente proviene de Dios, solamente proviene también de la voluntad que tú tengas y quieras hacer verdaderamente en cada uno, ¿verdad?, de nosotros, en cada situación, en cada voluntad que esté pasando en tu vida. Así que es bien importante de que tú vengas y no, ¿verdad?, satisfagáis los deseos de la carne, sino que andes conforme a los deseos del Espíritu. O sea que volvemos a repetir. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, como quien dice, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, sino que satisfagamos verdaderamente, ¿verdad?, los deseos del Espíritu, no los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere, ¿verdad?, aleluya, que Dios le dé verdaderamente esa fortaleza, y no lo podemos hacer si no es la ayuda del Espíritu. Mire qué lindo, dice aquí. Dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y, ¿verdad?, y el del Espíritu es contra la carne. O sea, hay una lucha dura entre la carne y el Espíritu, los cuales verdaderamente, ¿verdad?, no se llevan entre sí. Acordémonos de que el Espíritu mira hacia arriba y la carne mira hacia abajo. Y eso es lo que, cuando tú vienes verdaderamente y estás en la vida y comenzás verdaderamente a andar en el Señor y haces alguna cosa que no quisieras hacer. Hay gente que ha asesinado a alguna persona y de repente cuando despierta, tal vez con la pistola, con el cuchillo, con lo que lo mató, y dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo no lo quería hacer. Y muchos no lo entienden. Nosotros que somos espirituales entendemos de que fue obligado por la ley de la carne a hacer algo que él no quería. Pero tiene sus consecuencias. Oiga, aquí mismo, ¿verdad?, en la ley, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama? Ahí en Romanos capítulo 7, Pablo dice que cuando él conoció la ley, conoció el pecado. Lo voy a leer, 7:7 de Romanos, dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Oiga, yo no conocí el pecado
sino por la ley. O sea que cuando tú antes vivías sin Cristo Jesús, para ti no era pecado. Para ti era normal, ¿verdad? Ir a robar, normal irse a echarte tus tragos, tu cerveza, fumarte tu porro de marihuana, ¿verdad? Inhalar ¿verdad? Tu porción de cocaína. Bueno, para ti era normal tener 2, 3, 4, 5, 10 mujeres. Era normal, pues, verdaderamente andar diciendo malas palabras. Pero cuando ya conociste a Cristo y conociste la ley espiritual, y cuando Cristo entró en tu corazón, entonces ya entra otra ley, y entonces ahí es donde comienza la lucha. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra espiritual donde el bien y el mal se están imponiendo, ¿verdad? En contra de uno y uno, para poder ganar tu alma, para que tú le puedas entregar tu alma y que puedas tú pecar y caer en pecado, y así estás muerto. Mira lo que dice aquí Pablo en esta palabra de Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? Hace la pregunta. ¿La ley es pecado? Hace una pregunta. En ninguna manera. No, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produce en mi vida codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, como quien dice, tú codiciabas, ¿verdad? Pablo codiciaba y era normal, pues. Pero cuando vino la ley le dio a entender que eso era pecado. Pero aún él, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Él siempre seguía haciendo la codicia. Oiga lo que dice aquí. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produce en mi vida codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es como quien dice, cuando tú verdaderamente conoces que la codicia era mala, entonces eso es malo. Entonces comenzaba, ¿verdad? Y te producía más codicia. Fíjate cómo es la ley. Te produce más codicia, así como cuando alguien está en adulterio, está viviendo con la mujer, ¿verdad?, ajena, o con una mujer que no es su esposa, y mientras el pecado está en oculto, tú sabes que estás malo, pero eso te produce hacer más, ¿cómo se llama?, el adulterio, la fornicación, y le sentí gusto. Pero dice en Proverbios, dice que verdad que cuando ya, ¿verdad?, es descubierto, en vez de ser una delicia, es como ajengo, amargo. Entonces, ahí es donde dice, como ya supe yo de la ley me produjo más codicia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la gente se deleita, la carne se deleita en la ley del pecado. Y en eso morir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hoy es momento que usted y yo verdaderamente, ¿verdad?, vengamos y que comencemos a dominar verdaderamente, ¿verdad?, esa ley de la carne que está dentro de nosotros. No lo podemos hacer nosotros solos, tenemos que hacer con el Espíritu Santo, porque Pablo decía que hacía el mal que no quería por el bien que quería hacer él. Muchas veces nosotros queremos hacer el bien y muchas veces tú le respondes a una persona bien pesadamente, pero tu intención no fue responderle bien pesadamente. Lo que pasa es que la carnalidad que está en ti te hizo responderle bien horrible, y la mujer se sintió, o la persona se sintió ofendida, y entonces tú después te das cuenta que lo ofendiste, o sea, moriste. La ley dice, está nuestro hermano José, vamos a ver si entramos con él a esta predicación. Él recibió la palabra, así que, hermanos, pues estamos aquí en Romanos ahorita, ¿verdad? 7:7, porque estamos viendo, ahí está nuestro hermano José. Dios me lo bendiga. No sé si ha oído el principio de la palabra, pero usted recibe esta palabra y estamos en Gálatas 5:16 y hemos leído hasta el 18. Entonces hemos estado hablando, ¿verdad?, de que Pablo le estaba dando la orden a los Gálatas, porque los Gálatas habían comenzado por el Espíritu y estaban terminando en la carne. Y eso es lo que está pasando en la iglesia del Señor. Hoy ya la iglesia del Señor ya no quiere andar en el Espíritu, sino que solo en la carne. Y la carne es una ley espiritual que lo obliga a hacer cosas que uno no quiere. Por eso es que Pablo allá en el libro de los Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, ¿verdad? Sí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, el mensaje de esta hermosa y bendecida mañana es que nosotros, con la ayuda de Jesús, a través del Espíritu Santo, podamos vencer la ley de la carne. Esa ley que está ahí en tu carne mortal. Jesús de Nazaret, cuando murió en la cruz del Calvario, ahí murió, hizo morir la carne que él tenía. Entonces, cuando ella resucitó, bendito sea el Señor, ¿verdad? Él resucitó con un cuerpo glorificado. Pero Jesús, aún estando en esa carne mortal, y ahí estaba también la ley del pecado, él la venció. Entonces el Señor quiere que tú y yo venzamos esa ley de la carne que está en nuestra carne, que es una ley espiritual que te obliga a hacerlo. Entonces Pablo le dice a los Gálatas aquí en el Gálatas 5:16, digo pues, es una orden de Dios a través del Espíritu por medio de Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, nosotros como cristianos no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, tenemos que andar conforme al Espíritu. Vamos a ver, ¿quiere decir algo, mi hermano Josué? Amén, hermano. Dios me le bendiga en esta hermosa mañana. Es un gusto, ¿verdad?, estar siempre en contacto ahí, hermano. ¿Verdad? Mire qué hermoso, hermano, es porque, pues, ¿verdad? Dios pone este privilegio tan hermoso, hermano, en el cual, pues, hablemos de la palabra del Señor, en el cual, ¿verdad?, estamos enfocados en esto, ¿verdad, hermano? En el cual se ha enfocado usted de esto, ¿verdad? Y estamos hablando ahí respecto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amén. En el cual usted ya dio esa explicación, hermano, en el cual Pablo es bien enfático, ¿verdad? Y relevante, en el cual da una orden, ¿verdad?, al pueblo de Gálatas, en el cual podemos conocer, si nos vamos a la historia de Gálatas, podemos ver, ¿verdad?, cómo estos Gálatas comenzaron en el espíritu y se fortalecieron en la carne, le dieron más cabida a lo carnal que a lo espiritual, ¿verdad? Pero por eso Pablo pues les viene llamando la atención y les da una orden de advertencia en el cual ya no podemos andar en el espíritu, en el cual hoy en día esa orden es para nosotros, hermano, ¿verdad? Es para la iglesia de hoy en día, en el cual pues nosotros ya no podemos andar en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, porque le digo, esta carne pues solo quiere ver lo bueno que se mira delante de nuestros ojos ante la luz del mundo, pero mata lo espiritual, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque si podemos ver los frutos, ¿verdad?, de la carne, hermano, ¿verdad?, lo conllevan a muchas cosas que traen consecuencias después, como usted daba una explicación tan hermosa ahí de un semáforo, ¿verdad? Eso es muy hermoso, hermano, en el cual la carne así cree, así piensa, de que para ella pues es bien lo que hace, pero a la larga, hermano, se trae una factura, una colita de una factura que se paga y a veces se paga caro con esas consecuencias, porque yo siempre digo esto, hermano, Dios perdona el pecado, ¿verdad? Pero la factura siempre se la cobra, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad? Entonces, Amén. por eso, hermano, la recomendación es que pues está esa lucha entre el espíritu y la carne, pero lastimosamente, ¿verdad? A veces, hermano, no los queremos enfocar en el espíritu, sino que le damos más cabida a la carne, por lo cual, pues hoy en día, ¿verdad?, la enseñanza es que le demos más cabida a la oración, que le demos más cabida a la lectura de la palabra, que busquemos más de Dios por medio, hermano, de vigilia, de ayuno, para poder vencer, hermano, la carne. Porque si lo acomodamos, si la carne solo le metemos frijolitos, ¿verdad?, cafecito, pan de dulce y todo eso, se ensancha. Y cuando nosotros venimos a querer reaccionar, ahí trae la consecuencia, que no podemos porque la carne está bien gordita, entonces el espíritu está bien flaco, en el cual, pues, ¿verdad, hermano? Es buena esa enseñanza que trae hoy en esta hermosa mañana y me alegra mucho, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Algo bien importante que hay que decirle al pueblo también, ¿verdad? Y uno mismo también tiene que practicarlo. Porque la mayoría, pues, ¿verdad? Podemos hacer muchos ayunos, muchas oraciones y toda la situación, pero no ponemos por obra Amén, amén, sí, esa sí, palabra. O sea, la sal como quien dice, esencial. el enemigo lo va a agarrar a usted distraído. El ladrón cuando va a ir a asaltar su casa, no va a ir a asaltarla cuando usted está ahí. Amén, amén. No va a ir a asaltarla cuando está, digamos, con sus vigilantes y algo por el estilo. Hoy si hay cámaras, ¿verdad? El enemigo va a buscar que las cámaras no estén funcionando o las va a desactivar. Entonces, como quien dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar listos las 24 horas del día, aún en los sueños. Tenemos que dormir en el espíritu, Sí, amén. porque si no llega el enemigo y te pone también cosas en tu mente, en tu corazón,
de maldad. Entonces, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, por haber oído, por haber guardado la palabra y puesto por obra. ¿Cómo se llama? La victoria del Espíritu se mira cuando viene el problema y usted está despierto y lo vence. Por ejemplo, vamos a poner la historia bíblica que pasaron. Estaba José allá en Egipto, y la mujer de Potifar, ¿verdad? El capitán de la guardia de Faraón, ¿verdad? Lo había, ¿cómo se llama? Tomado, ¿verdad? Para su casa, para que él sirviese en la casa. Y la mujer de Potifar vino y se le presentó, pues, ¿verdad? Prácticamente le podríamos decir, se le presentó desnuda, queriendo que él, ¿verdad? Tuviera intimidad sexual, le podríamos decir. Amén, Entonces, amén. ahí en ese momento, José estaba en el espíritu, no estaba para satisfacer los deseos de la carne. Amén. Entonces, en ese momento lo que José hizo, ¿verdad? Salir, ¿verdad? Huyendo desnudo, dice, ¿verdad? Y era un gran pecado, pues imagínese usted, José, huyendo desnudo de la casa de su amo por toda aquella ciudad y no llevaba nada, y que lo viera la gente. Sí, amén, Y todavía amén. lo acusaron de eso. Sí, Entonces, él huyó. Entonces, ese es el punto del cristiano, que nosotros decimos, sí, yo hago oración, hago ayuno, está bien, no es malo y es bueno. El problema es que a la hora de la situación, hay algunos de que, están bien hermosa esta mujer, y se me está ofreciendo. Pues yo después voy y me reconcilio con Dios. Aleluya. Así son los cristianos de hoy en día. Sí. No, hermano. No. Hay de huir, ¿verdad? Sí. Aunque sea que pasemos vergüenza como la que pasó José, ¿verdad? Estando allá en Egipto. Sí, amén. Así que amén, esto es bien importante porque hay muchos hombres, hermanos, ¿verdad? Pastores. Mire, y ese espíritu del adulterio, o sea, de que a los pastores han habido mujeres que los han, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los han provocado, ¿sí? Provocado demasiado, y ellos no han tenido el espíritu, y eran grandes siervos, grandes oradores, ayunadores y todo, pero en el momento perdieron. De eso es lo que queremos enseñar ahora, que con la ayuda de Jesús de Nazaret, tú venzas eso y no lo hagas. Con la ayuda de tú solo no lo puedes hacer, yo solo no lo puedo hacer. Necesito a Jesús que me ayude para poder vencer esa verdad, esa satisfacción que quiere la carne. Ya dijimos, son dos espíritus, y los dos espíritus como son espíritus, ponen una ley, y la ley es obligatoria hacerla. Pero entonces, como tenemos el mejor espíritu, que es el más poderoso, es el Espíritu Santo, ese vence todo, ya lo venció. Jesús Amén, lo venció cuando estaba en esta tierra. Él mismo, él no cometió ningún engaño. Dice que no se enojó. Dice que no acusó a nadie. Cuando lo maldecían, él decía en toda clase de mal contra él, mintiendo. Él se lo encomendaba al que juzga, ¿verdad? Justamente. Eso lo podemos hallar allá en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde él nos ha dejado ejemplo. Mire, vamos a ver aquí, lo voy a leer. 1 de Pedro, capítulo, aleluya, 2, versículo 21, dice así. Gloria a Jesús. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, cuando estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, como quiero decir, de que imagínate, vamos a ver ahora, porque esto es lo que casi no predicamos. Cuando tú te enojas, ya pecaste. Amén, amén. Y usted no está despierto, pues en el momento has estado en ayuno, oración, pero de repente a la salida del ayuno viene alguien y te ofende o te dice una cosa y te enojaste. Estabas despierto, andabas en el espíritu. No. Entonces, muchos nos equivocamos. O sea, sí, hacer ayuno, hacer oración,
hacer vigilia, pero tenés que saber verdaderamente que a la hora que el enemigo te va a atacar, que no te encuentres desprevenido. Que tú, Ahora la Señor, prueba. amén, que Dios le bendiga. No me voy a enojar, no me voy a irar, no voy a pelear, no voy a, ¿verdad?, a decir cosas como si ahí, ¿verdad?, no voy a mentir. Y cuando algo me hagan, pues todo se lo voy a encomendar al que juzga justamente. Esa Amén, es la amén. parte más difícil. No sé si me está entendiendo ahorita, hermano José. Amén, amén. Sí, claro, 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 hermano. Sí, a mí me llevaba a la remembranza algo de eso que usted está diciendo, hermano. Porque créame, pues en la carne no es fácil soportar eso, hermano. Porque pues ya lo ha pasado por mí, vea. En el cual, hermano, yo le digo, la carne lo impulsa a uno a abrir la boca en esos momentos. Pero ahí se acuerda uno, hermano, ahí se acuerda uno cuando pues echa manos a las armaduras que Dios le ha dado. Y como usted dice, ¿verdad? Yo soy el que peleo tus batallas, tú déjala, ¿verdad? Entonces ahí, pa, cierra uno rapidito, engrampa la lengua y dice, bueno, señor, pelea tú, no yo. Porque sí, hermano, por mí ha pasado eso, hermano. Hemos estado quizás en la congregación ayunando y de presto, hermano, el enemigo terminando el ayuno, pa, lo toca a uno. A ver, porque el enemigo así es, hermano. El enemigo no es omnisciente, ¿verdad?, ni omnipresente, sino que él espera que uno confiese con su boca algo que tal vez uno no va a cumplir. Entonces, ahí él dice, voy a ver si es cierto de que es cierto que está poniéndose a prueba, lo voy a tocar ahorita. Y lo toca, hermano. Y ahí es donde uno dice, bueno, si Dios nos ha dado un arma muy poderosa en la cual dice, pues, verdad, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Aleluya, ¿verdad? Entonces, le digo, Claro. eso es hermoso, hermano, cuando nosotros entramos en esa convicción y reconocemos que el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo dice, pues, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que mora en vosotros. Pero eso es, hermano, como usted dice, cuando mora, cuando lo ponemos en práctica, ¿verdad? Cuando lo andamos todo el tiempo. Pero si, o sea, solo cuando estamos en ayuno, o solo cuando estamos en vigilia, o solo cuando estamos en el servicio, lo andamos, y ya de ahí, cuando a la hora de la prueba, no, entonces estamos mal, entonces ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno tiene que saber, hermano, ¿verdad? Si es cierto y tener esa convicción, si es cierto que el poder del Espíritu Santo uno mora en uno, ¿verdad? Para poder vencer esas tentaciones. Aleluya. Amén. Óigase lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13, porque es bien importante de que usted y yo diferenciemos cuando es prueba y cuando es tentación. Amén. Oiga lo que Aleluya. dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Entonces, hermano, ¿verdad? Una cosa es la prueba. Entonces uno dice, ¿verdad? Ay, que vino, ahí vino, ¿verdad?, el diablo a tentarme, pero usted no lo soportó. Amén. Aleluya. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Amén. Se enojó, le dijo malas palabras, lo ultrajó. Sí. Como dijo usted, no guarda su boca y contesta más palabras de las que el enemigo dice. Amén. El enemigo solamente una palabrita le dijo y usted se quiere justificar, y después del ayuno, Amén. después Sí. de la oración. Ajá. Entonces, Sí, hermano. hay que enseñarle y hay que decirle al pueblo de que hay dos leyes espirituales en nuestra vida: la ley del Espíritu Santo y la ley de la carne. Amén. Entonces, Amén. espero que la carne no heredará el reino de los cielos. Cuando estamos en el Espíritu Santo, el Señor aquí mismo en Gálatas 5:22 dice, oiga, bien, ¿cómo sabes si estás en el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes si verdaderamente estás, verdad, con el poder de Dios? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu, oiga, tienes que tener amor. Son 9 Aleluya. ingredientes. Amor, gozo, alegre, pues. Amén. Pero Amén. si estás enfermo, ya estás triste, ya estás afligido, ya llorando, ya no está el Espíritu Santo en ti ahí, todavía Aleluya. le falta ese Aleluya. ingrediente. Aleluya. Dice, paz, paz. Amén. O sea, el Espíritu Santo no va a pelear. Para pelear se Aleluya. necesitan dos. A mí el que venga, hay que pelear solo, hay que grite, que diga lo que Aleluya. diga. Que me va a Gloria a doler Dios. en mi corazón, claro, pero yo en ese momento, como tengo el Espíritu Santo, le voy a decir, sácame todo eso que no me duela. Amén. Oiga, Amén. Amén. paciencia. Nosotros no queremos esperar nada, todo lo queremos para ayer. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Vamos a ver, benignidad, que es una forma de tener, ¿verdad? Bondad, o sea, misericordia, ¿verdad? Bondad, la benignidad y bondad vienen unidos. Amén. ¿Verdad? Porque es parte de dar, de regalar, de ser dadivoso, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros ni eso somos, hermano. Sí, amén. Después Amén, dice es lo que menos la fe. practicamos. Después dice la fe. Sí, aleluya. Oiga, la fe. Después de la fe viene la templanza. Como quien dice, el templado tiene que decir, yo ando en el espíritu, y a mí aunque se me ponga esa mujer así como se le puso a José desnudo, yo no voy a actuar en contra de ella. Gloria a Dios. No voy a Sí, amén. satisfacer los deseos de mi carne. Yo, aunque desee, digamos, el dinero o el teléfono celular, último modelo que cargue el hermano o el amigo o el vecino, no se lo voy a robar, bendito sea el Señor. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces, y hay muchos ejemplos, pues, ¿verdad? Y que alguien tenga un montón de dinero y usted por eso se va a ir hasta vender droga y hacer esas cosas. No. Y anda en el espíritu. No, bendito. Tenemos que tener templanza. No y no. Bendito sea el Señor. Sí. Aleluya. No, es que mire, hermano, si nosotros bien fácil pecamos, hermano, mire, ahí vemos a una mujer bien bonita que va bien, ¿verdad? Tal vez provocándolo a uno, y uno cuando se la encuentra en el camino, pues uno la mira, ¿verdad? Y uno, yo he tenido que pelear con eso, Señor, por favor, mira, no me dejas ver esa mujer porque está provocativa, Señor, ¿verdad? Y yo, pues con la ayuda de Dios, pues cabal, ¿verdad? Pasa la parte de uno y se va, ya no la ve uno. Pero si tú volteas a ver, es que ya fuiste vencido. Aleluya, aleluya. Pasó la mujer, ya le quiere ver la parte trasera, ahí, ay, Señor. Y acabas de salir del ayuno, acabas de salir de la vigilia, de la oración. Entonces, hay algo esa bien parte tremendo, hermano. Sí, es una línea bien delgadita. Usted tocaba algo. Entonces dice que hay que tener templanza. Sí. Aleluya. Y contra esas cosas hay que tener mansedumbre. Tenemos que ser mansos, nosotros somos más violentos que cualquier otro. Sí, le dice una cosa la mujer, ya usted ya le va gritando con todo, bendito sea el Señor. Y amén. Viene de la iglesia, viene del ayuno, de la oración, aleluya. Sí, aleluya. Entonces, no, hermano. Es como cuando los hijos se portan mal, ¿verdad? Ahí vienen los papás y comienzan. Hace poco aquí agarraron a un muchacho de que andaba al hijastro comprándole un par de zapatos y hasta le jalaban el pie, está bien arriba y hasta lo ofendía. Lo metieron preso. ¡Ay, santo! Hay muchos cristianos que todavía no pueden soportar, ¿verdad? La lengua, no pueden sujetar la lengua, no pueden sujetar el temperamento, no pueden sujetar verdaderamente, ¿verdad? Los deseos carnales, como dice, pues, ¿verdad? Entonces, no, ese es el punto de esta palabra, amén. De que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, porque la gente, ¿verdad? Si le pegan a él, la carne quiere desquitarse. Sí, pero Jesús fue bien claro y digo, ¿verdad? Si alguien te da en una mejilla, pone en la otra mejilla. Si te quitas la capa, dale la túnica. Si te obliga a llevar una carga, 2 millas, 1 milla, pues ve 2 con él. Si te pide prestado, dale. Pero muchas veces nosotros no, nos enojamos. Entonces la pregunta es, ¿andamos en el espíritu? Entonces cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos siendo obligados, dominados por la ley del espíritu de la carne. Sí. Pablo decía, ahí en Romanos 7 decía en el versículo, dice 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces cuando tú haces lo malo, cuando tú, ¿verdad?, contestas malo o ofendes o dañas o te quieres vengar, entonces estás aprobando que la ley del pecado o de la carne es buena, tiene poder sobre ti. Amén. Pero sí, cuando tú verdaderamente soportas eso, entonces cuando andas en el espíritu tienes que estar en paz, en amor, gozoso, alegre, bendecido, y cuando te ofenden y te digan algo, más cuando es mentira, dice ahí, gozados y alegrados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así fueron con los profetas y los apóstoles en aquel entonces. Aleluya. ¿Tiene algo más que decir? Sí, ahí, hermano, sí, no, hermano, viera que es bien hermosa esta palabra, hermano. Lo que pasa es de que a veces, como dice usted, pues, ¿verdad? Podemos hacer todas esas situaciones, pero no las ponemos en práctica, ¿verdad? No le damos... Mire, pues yo en mi vida secular, cuando estaba estudiando como árbitro, hermano, ahí, ¿cómo se llama? Había una frasecita que decía que le demos espíritu a la palabra, ¿verdad? Y es lo
lo mismo que la palabra nos dice a nosotros, ¿verdad? Hoy en día, que vivamos en el espíritu de la palabra del Señor. Aleluya, ¿verdad? Entonces, le digo, esta palabra es bien hermosa cuando nosotros descubrimos ese verdadero extracto, hermano, qué es andar verdaderamente en el espíritu y qué es verdaderamente los deseos carnales, hermano, ¿verdad? Porque hay algo bien esencial. Acuérdese de que el enemigo tiene algo de que él sabe, hermano, de qué pata nosotros vamos a cojear, ¿verdad? Entonces ahí se mete. Y hoy, hermano, me llama la atención algo que usted tocó ahí del adulterio. Y la mayoría de varones, la mayoría de varones han sido tocados por ese mal espíritu, ¿verdad? Y han caído, hermano, porque se ven las estadísticas. Nosotros la vez pasada que estábamos ahí, que yo estaba metido en un instituto, estábamos viendo, hermano, de que las estadísticas lo dicen de que el hombre cae por una falda, ¿verdad? El 75% de hombres por una falda cae. Mire, y lo remontamos a lo de Adán y Eva, pues, ¿verdad? Y vea cómo fue él traicionado, ¿verdad? Pero le digo, es hermoso esto, hermano, en el cual pues nosotros, como ustedes lo decía, tenemos que recalcar lo que José vivió, ¿verdad? Que a él no le importó salir desnudo, corriendo y que la gente lo viera, pero él no cometió ese adulterio, hermano, no cometió ese pecado, ¿verdad? Porque él sabía en quién había creído. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, hermano, de que ver en quién nosotros hemos descubierto, en ver en quién nosotros creemos, a quién nosotros seguimos y a quién nos ha llamado, ¿verdad? A vivir una santidad, ¿verdad? Porque de eso se trata, hermano, ¿verdad? De tratar de vivir, aunque como decimos, no somos perfectos, pero vamos tras esa lucha día con día, ¿verdad? De lo que si hacemos malo ya no volverlo a hacer, ¿verdad? De eso se trata, hermano, ¿verdad? Pero es hermoso, hermano, porque tenemos la relevancia de este versículo que tenemos que andar en el espíritu realmente. ¿Y cómo podemos andar en el espíritu? Como le digo yo, vamos a ser probados, ¿verdad? De una o de otra manera. Y ahí podemos descubrir si es cierto que nosotros damos el espíritu quedándonos callados, no siguiendo la corriente del que, pues, ¿verdad? Lo provoca, viendo cómo estamos. Ahí podemos ver y podemos decir nosotros, podemos calificarlo nosotros mismos, ¿verdad? Si realmente el Espíritu de Dios mora, yo vuelvo con eso, mora en vosotros, ¿verdad? Porque como dice, pues, ¿verdad? El capítulo 22 de Gálatas que estamos viendo aquí en el versículo ¿verdad? En el cual, pues, los frutos, ¿verdad? Del Espíritu es amor. Vamos a ver si tenemos amor cuando somos probados, cuando somos tentados, cuando somos provocados, ¿verdad? A ver si es cierto, amor, gozo, paz, paciencia. A ver, mire, es lo que, como usted decía también, a mí me gusta, hermano, hablar de esta manera con usted, porque hay muchas cosas, consecuencias que lo conllevan, en el cual, pues, la paciencia, es cosa seria, hermano, no cualquiera la tiene. La paciencia es la primera que se pierde cuando el diablo le pega una chispita nada más así, vea. Y sí, es la primera y ya quiere sacar el viejo hombre, pero ahí tenemos que recordarlo que el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros y ya no los mandamos, ya no decidimos nosotros mismos por nuestra propia carne, sino que Dios es el que toma control de nuestras vidas. Aleluya. Sí, hermano, y el problema del cristiano de hoy en día es que el cristiano se anda cuidando de no adulterar, como decimos, ¿verdad? De que es uno de los espíritus con los que más caen, ¿verdad? Los ministros y siervos de Dios, ¿verdad? También, ¿verdad? Estamos cuidando de no beber o de no fumar, ¿verdad? O de no tomar droga, ¿verdad? Pero nos descuidamos, como le digo, en esas pequeñas, ¿verdad? Pecados que nosotros decimos que son pequeños, ¿verdad? Unos son más grandes, pero no. Sí, unos son más grandes, otros más pecados, pero en ti todo es pecado, ¿me entiendes? ¿Verdad? Amén. Es Sí, pequeño por grande, como por ejemplo la ira, la contienda, el enojo, el mal gesto, pues cuando alguien te dice algo a ti, ¿verdad? Y ya tú haces una cara ya de enojo, pues ese también es pecado. Bueno, usted estaba tocando lo de cuando usted fue árbitro. Sí. Fíjese que aquí es bien importante esto, ¿verdad? Lo mismo Dios lo aplica, pues bueno, yo lo he aplicado primero y después lo aplicaron los árbitros. Dice, ¿verdad? De que usted cuando es árbitro, ¿verdad? Usted dice, ¿verdad? Que tal vez yo le hice una falta a aquel varón, bendito sea el Señor, y fue fuerte, y tal vez fue demasiado fuerte, pero viene aquel varón y dice que él contestó la agresión. Entonces, ¿a quién va a expulsar usted? Expulsar que
contestó la Amén. agresión, no el que la hizo. Así es, correcto, Entonces, correcto. lo mismo hace Dios. Muchas veces nosotros, alguien nos dice algo, pero tal vez fue impulsado verdaderamente por el enemigo con la autoridad de Dios para probarlo, a ver si verdaderamente Sí. usted cree en el Señor. Pero usted viene y contesta la agresión Sí, amén. que le hacen. Entonces el pecado se le atribuye a usted. Estas cosas son las cosas que no entiende el pueblo del Señor. Amén, amén. Sí, ¿Verdad? gloria a Porque Dios, usted hermano. viene y amonesta y expulsa al que contestó la agresión, Así es. no al que hizo la agresión. Así es. ¿O no es así? Sí, correcto, correcto. Así es, hermano. Sí, mire, Entonces, qué hermoso, qué hermosa comparación, hermano. sí, mire, una vez a mí el Señor me mandó a exhortar a una pareja que había caído, digamos, en adulterio, ¿verdad? O sea, la esposa se había metido con otro hombre, pues, ¿verdad? Pero cuando Dios me dijo, vas a amonestar al hombre. Amén. Bueno, ¿y por qué? Si la mujer, ¿verdad? Era la que estaba involucrada, que era la que se suponía a la vista de los hombres que ella había fallado. Sí. Pero a la vista de Dios, el hombre había provocado a la mujer. Aleluya, El hombre aleluya. no la trataba como se debía, el hombre, ¿verdad?, la maltrataba y entonces la obligó a hacer esa situación. Sí, amén, Entonces amén. Dios le estaba tomando el pecado del adulterio, no a la mujer, sino que al hombre, que ella también tenía parte, porque como usted mismo dijo, nadie se irá de aquí sin pagar el último cuadrante, hermano, vamos a pagar todo. Aleluya, amén, amén. Sí, hermano, qué hermoso, como le digo. Por aquí dice el presidente, sí, Dios ya los perdonó a los pastores que eran pandilleros, pero la justicia de Dios, la justicia del hombre aquí, tienen que pagar Amén. verdaderamente, ¿verdad? Sí, Lo que eso hicieron así es. y ahí tienen Eso que sí es. estar presos, pues. Eso así es, hermano. Y hay ¿Por muchos que no qué? comprenden. Hay muchos que no Porque eso comprenden eso. dice allá en San Mateo 5, porque dice que ponte de acuerdo con el alguacil, porque si el alguacil te lleva al juez, el juez te va a echar a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aleluya. Mire, hermano, y que usted tocó algo bien hermoso, porque fíjese de que, ¿verdad? Hoy en día, pues, ¿verdad? Podemos ver, hermano, ¿verdad? De que cuántos pastores que se habían convertido ya al evangelio y andaban en cosas ilícitas, han sido presos, ¿verdad? Y la gente pues dice, no, pues, pero él ya se había convertido y que no, hermano, no comprende de que, como Que les Dios ya lo digo, había perdonado, claro que sí, amén, pero está amén. esa palabra Sí. ahí, que no se va a ir de aquí hasta que pague el último cuadrante. Amén, sí, entonces ahí está, entonces le digo, esas son las consecuencias que se pagan, hermano, ¿verdad? Cuando realmente, o sea, pues uno anduvo en la carne haciendo aquellas cosas malas, ¿verdad? Entonces, y le digo, todo eso, hermano, a veces no lo entendemos porque no se explica, ¿verdad? No se explica, sino que solo vamos nada más a lo que nosotros queremos escuchar. No, pobrecito el hermano, ya era cristiano, ya era evangélico, hasta pastor, evangelista era, y lo echaron a la cárcel. Yo no comprendo por qué eso. No, uno hay que echar de ver, hermano, ¿verdad? Lo que hizo en el pasado y hay que pagar ese cuadrante. ¿Verdad? Así que, hermano, ¿verdad? Incluso nuestro Señor Jesucristo pagó con su muerte ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Verdad? Pagó por usted y por mí, Amén. por ningún pecado que él hizo. Pagó Sí, por mí y por usted. amén, hermano, amén, Lo sí. metieron a la cárcel por usted y por mí. Lo azotaron por usted y por mí. Lo Sí, escupieron por usted y por mí y por todos los que nos están oyendo. O sí, amén, gloria a Dios. sea que también él pagó. Sí, hermano, sí, Si sí. nadie se va. O sea Y que eso él pagó él sin nos dio hacer ese nada. claro ejemplo. En él no se dio pecado. Sí, sí, amén. Amén, hermano. Entonces le digo, pues podemos ver esas consecuencias. Si él que no tenía pecado, que no tenía nada que pagar, pagó en la cárcel, pagó, ¿verdad? Su vida la dio por cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no decir no? Pues, ¿verdad? Cuando los toca algo así, ¿verdad? Exactamente. Por Como eso está es que escrito, pues. nosotros, cuando vemos a alguien que está en una situación, ¿verdad? Si no lo sabemos a profundidad, mejor no juzguemos, sino que Amén. oremos por aquella persona. Tampoco vamos a estar de acuerdo con lo malo que ha hecho, Sí. ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo con el pecado de nadie. Dios le bendiga, hermano. Entonces, es necesario de que nosotros verdaderamente, ¿verdad?, nos mantengamos siempre del parámetro espiritual, ¿verdad? Y que sea Dios, pues, ¿verdad? Y que tenemos verdaderamente la seguridad de que Dios tiene capacidad para perdonarnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y teniendo buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y mucha Amén. gente todavía, no, a mí solo lo que me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga la gente. Sí que Estás hemos equivocado. caído en ese error, hermano.
hemos caído en ese error y lo gritamos a los cuatro vientos, hermano. Hay mucho predicador de que así dice cuando está parado en el altar. Si a mí no me importa lo que diga la gente, a mí lo que me importa es que diga Dios, hermano. ¿Y cuál es el ejemplo? Amén. ¿Cuál es la luz que estamos dando entonces? Vea. Sí, nos debe de importar porque nosotros tenemos que poner en alto el nombre del Señor. Amén, Y primeramente. tenemos que ser el Amén. Señor. Cada cosa lleva su punto espiritual, por eso tenemos que andar en el espíritu. Amén. Para poder discernir, ¿verdad? Si aquel tuvo una dificultad, pues el por qué no lo podemos juzgar hasta que Dios nos declare la verdad. Qué bueno es el Señor, hermano, Amén, ¿verdad? amén. Así Hermano, que amén. vamos a seguir con la palabra, dice así, en el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisieres. ¿Qué cree que significa cuando dice para que hagáis lo que quisieres? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisiera. O sea que ahí lo está dando, hermano, como un ejemplo, y lo entiendo yo así, que en nosotros está, ¿verdad? Decidir, ¿verdad? ¿Cuál espíritu vamos a tomar, ¿verdad? Porque los dos espíritus... Si tú quieres hacer los deseos de la carne, hacer los deseos de la carne. Allá Dios te va a juzgar cuando Él venga. Si quieres hacer los deseos del espíritu, pues hacer los deseos del espíritu. Ahora, ¿en cuál de los dos vas a hallar más gozo? Amén. Más alegría? Eso es bien importante que sepamos diferenciar, porque si yo le pregunto a usted, hermano, ¿y usted se goza en los deseos de la carne o se goza más en los deseos del espíritu? Pero respóndame correctamente, no solamente porque estamos aquí delante del pueblo de Dios, aleluya. Amén, hermano. No me gusta, fíjese, y acuerde que no estamos delante también de solamente del pueblo de Dios, sino que estamos delante de la presencia del Señor, hermano. Claro. Y esto es bien hermoso, hermano, porque vuelvo a lo mismo, como le digo, cuando nosotros descubrimos el verdadero amor, primeramente por Dios, hermano, podemos decir, hermano, que hemos vencido los deseos carnales, hermano. Porque yo, sinceramente, le digo, hermano, yo primeramente estoy ante Dios y no le puedo mentir a los que lo están viendo y escuchando, de que yo pongo primeramente a Dios sobre todas las cosas, hermano. De mi familia, de mis hijos, de todo, hermano. Yo primeramente pongo a Dios primeramente y le digo, pues no, hermano, yo me gozo con la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y hay algo muy importante y eso es lo que me impulsa a mí a seguir adelante, a asistir a los cultos y estar ahí, hermano, porque es hermoso, como le digo, sentir esa presencia, algo sobrenatural que lo llena a uno y le despierta una hambre, que pues a veces uno quisiera que esta misma hambre que siente lo sintieran todos, pero eso es bien difícil, ¿verdad? Aleluya, sí. Amén, hermano. Pues esto es bien importante, hermano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues, ¿verdad? Yo fui golpeado, maltratado, ¿verdad? Y yo sentí, pues, ¿verdad? De que cuando me estaban golpeando, pues yo no sentía nada porque yo estaba viendo la gloria de Dios, como lo hizo Esteban, ¿verdad? El mismo Señor, pues, ¿verdad? Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Entonces, ese es ver la gloria de Dios, ¿verdad? Hoy que estoy, ¿verdad? Pasando un proceso, ¿verdad? Que yo sé que estoy sano, pero el hombre dice que estoy enfermo. Entonces, yo no he sentido angustia, aflicción, ni dolor, ni tampoco, ¿verdad?, mente entristecido. Eso quiere decir que la presencia de Dios está con nosotros. Amén, sí, Eso claro, quiere claro. decir que el Espíritu está con nosotros. Sí, amén. ¿Verdad? No voy a estar lamentándome, ni mucho menos reclamándole a Dios. Luego, pues, ¿verdad? También ya llevo prácticamente casi 18 años de no recibir salario. Y cuando no tengo ni 5, tampoco me pongo a llorar ni a lamentar, sino que me gozo también, porque Dios siempre provee lo necesario para Sí, todos nosotros. eso es hermoso, Entonces, hermano. esas son las que así tenés que pasar en la ira, en la contienda, en la avaricia, en la malicia, en los malos deseos, en los malos pensamientos, porque muchas veces todos los días luchamos contra esa ley del espíritu de la carne y todos los días tenemos que tener la ley del Espíritu Santo para que venza esa ley del espíritu de la carne. Muchas veces te van a vencer porque como hablamos de la mujer que encontrás ahí, muchas veces a mí me ha vencido y he volteado a ver a aquella mujer, bendito sea, y sería mentiroso si le digo, no, a mí no me ha vencido, ¿cómo no? ¿Verdad? Aleluya. Muchas veces me he enojado, hermano, ¿verdad? Y yo cuando vengo a sentir, le fallé al Señor porque me enojé, pero ya me enojé, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de andar despierto, de andar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Sí, amén, hermano. Sí. Eso es lo bueno, hermano, reconocer.
reconocer, como usted dice. Y esto es de valiente, hermano. Esto es de valiente, porque no cualquiera, le digo, cualquiera puede decir, no, yo no volteo a ver a nadie. No, hermano, si somos carne. Somos carne y como le digo, somos tocados por este mal espíritu, pues, quieras o no, somos tocados, hermano, ¿verdad? Con la única salvedad que, como le digo, si andamos más en el espíritu, reconocemos inmediatamente que le hemos fallado a Dios, vea. Y sabemos, yo no sé, hermano, pero por mí pasa eso, de que cuando a veces, hermano, hay una falla de mi persona con Dios, hay algo en mi corazón, hay algo en mi espíritu que no me deja tranquilo, hermano, hasta que le pido perdón al Señor, ¿vea? Entonces eso es andar en el espíritu, como usted dice, hermano, ¿verdad? Reconocer, ¿verdad? Que le fallamos a Dios, porque hay de aquel que diga que no le falla a Dios, es mentiroso, ¿vea? La misma Biblia nos lo declara, ¿verdad? En cambio, hermano, si nosotros, le digo, le damos más cabida al espíritu, eso no los deja, ¿verdad? A permanecer en la ley, porque oiga bien, usted dijo una palabra, en la ley que es en la carne, o sea, en algo verídico que va a estar ahí, porque una ley, hermano, es algo que está ahí permanente, Y lo va a ¿verdad? obligar a hacerlo. Ajá, claro, una ley es algo que está ahí permanente, que venga lo que venga, no se quita, no se va, porque es una ley, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cuál ley es la que vamos a tomar, ¿verdad? Por cuál ley nosotros los vamos a encaminar primero. Aleluya. Para que hagáis lo que quisierais. Aleluya. Sí, amén. Qué hermoso es, hermano, qué hermoso es. Aleluya. Yo siempre les digo a los hermanos, aquí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 2, Pablo les decía a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros. Hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cuando les hace esta pregunta, es como que yo se la haga a usted. Miren, cuando usted, si a mí, por lo menos yo lo practico, practíquelo usted. Cuando a mí alguien me ofende, me daña, por supuesto que me va a doler en mi corazón, porque sería mentiroso decirle que ay, yo ando todo el tiempo despierto. No, me dolió porque el hermano me dijo, ¿verdad?, de que la hermana o el hermano había dicho que yo era un gran ladrón. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Me dolió porque no lo soy. Pero en ese momento tenemos que clamar y dice, recibiste el Espíritu, ¿verdad? Aleluya, por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces, Señor, yo he oído con fe tu palabra, así que ahora envíame el Espíritu Santo, porque quiero que me quites este golpe que sentí en mi alma, en mi espíritu, para que yo no sienta nada contra aquella persona. Si tú lo pides con fe y le oyes con fe al Señor esta palabra del Señor, Él te va a enviar el Espíritu Santo y tú después ya no vas a sentir nada. La siguiente ofensa ya no vas a sentir nada y vas a decir que bueno, pues estoy en el Espíritu porque ya no me ofendió. Sí. La primera me dañó, pero yo le pedí al Señor que viniera el Espíritu y el Espíritu me... Porque no andamos todo el tiempo al 100% en el Espíritu, hermano, es mentira. Sí, amén, amén. Que deberíamos de andar así. Sí. Pero como estamos en esa ley de la carne, por eso de que la carne no heredará el reino de los cielos, ni va a ir a entrar al reino de los cielos, porque ahí están crucificados todos los pecados. Y eso te obligan a hacer cosas que tú no quieres hacer. sí, Y después amén, dice... amén. ¿Verdad? Después dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ¿de cuál ley? La ley de la carne. Pues. Amén, sí, amén, Ya amén. no estás Amén. debajo, ¿verdad?, de la ley de la carne Sí. y poder verdaderamente andar en el Espíritu. Y como te digo, y si no estás, pues llama al Espíritu que Él viene. Si tú lo pides con fe, Él va a llegar al rescate y te va a rescatar, y te va a rescatar de ese enojo, de esa ira, de esa decepción, de esa tristeza, de esa falsa noticia, de esa mala noticia que te dieron. Porque sí, hermano. ¿Por qué Sí, crees así que yo es. no siento nada y ni sentí nada cuando me dieron la mala noticia? Porque yo le dije, Espíritu Santo, que esté siempre en mí. Y cuando ya no siento esa tranquilidad, ya no siento esa paz, ese gozo, como dice aquí en Gálatas 5:22, cuando ya no tengo amor, cuando ya no tengo gozo, cuando ya no tengo paciencia, cuando ya no tengo dignidad, cuando ya no hay fe, cuando ya no hay mansedumbre, cuando ya no hay templanza, verdaderamente entonces me aflijo y le pido al Señor. Son 9 ingredientes. Con 5 ingredientes que tengas, estás en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver. Ahorita en esta hora vamos a hacer el examen nosotros y se lo va a hacer también el hermano José. Hermano Josué, ¿tiene amor? Amén. Así, ya va uno. ¿Tiene gozo? Amén, aleluya. ¿Tiene paz? Amén. Ya van 3. ¿Tiene paciencia? Y a Dios. Benignidad.
Gloria al Señor. Ya van 5. Bondad. Ahí sí le soy sincero, hermano. Me falta. Sí, amén, amén. Ya va 1 menos. Sí, me falta. Fe. Amén. Fe, claro. Claro, amén, amén, amén. A 7. ¿Verdad? Mansedumbre. Pues también me falta, también, hermano. Aleluya. Sí, A ver, Janita, a ver. Dice templanza. Pues le digo, le soy honesto también, hermano. Estamos en eso también, luchando por esa. Vale, entonces, en este examen usted tenía 6, está en el espíritu. Aleluya. Aunque no tenga los otros 3, ¿verdad? Yo tal vez solo tengo 5, bendito sea el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, estás en el espíritu, pero si solamente tienes 4 buenas de estas y las demás no las tienes, entonces ya no estás en el espíritu, aleluya. Sí, amén, amén. Hazte el examen todos los días y vas a ver si estás en el espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? amén. Y hay que trabajar en los demás, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor que nos dé más bondad, más templanza, ¿verdad? Claro, más paciencia, bendito sea el Señor, ¿verdad? O más fe que nos dé. Así que, hermano, pues, ¿verdad? Este es el mensaje de esta hermosa hora. No sé si tiene más mi hermano José que agregar, pero tenemos que andar en el Espíritu, porque el Señor dice ya en Romanos capítulo 8:1, oiga lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Hermosa palabra. Sí, qué bueno, amén, el Señor. hermano. Gloria. Amén. Qué bueno. ¿Quiere decir algo, hermano, acerca de todo eso? Sí, hermano, qué bueno es el Señor, hermano, que pues los aclara ahí, ¿verdad? Los da esa pauta de claridad, hermano, en la cual podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué nosotros podemos andar en el Espíritu? Porque como dice la palabra ahí en Romanos, que usted lo leyó, ¿verdad? Pues si no, pues no somos, ¿verdad? De Él. Tenemos que reconocer, hermano, ¿verdad? Que realmente somos de Él, y por eso tenemos que andar en el Espíritu y tratar, hermano, tratar la manera siempre, como les digo yo, de vencer las obras de la carne, hermano, ¿verdad? Porque le digo, la carne, como dice, pues, ¿verdad? Da luz al pecado, y el pecado es muerte, ¿verdad? En el cristiano, en nuestra vida espiritual, por el cual, hermano, esa es nuestra lucha día con día, ¿verdad? De tratar de vencer los deseos de la carne, ¿verdad? Así es de que qué hermosa palabra, hermano, ¿verdad? Esperando en Dios de que siempre, siempre, hermano, estemos con esa sintonía, ¿verdad? De descubrir lo que Dios nos quiere hacer entender día con día, hermano, porque esto es día con día, esto no se termina, esto, hermano, es una enseñanza infinita, ¿verdad? Que tenemos que aprender día con día, ¿verdad? Y ponerlo por obra, ponerlo en práctica, porque de eso se trata, hermano, poner en práctica esto para alcanzar el reino de los cielos, ¿verdad? Si no, pues, hermano, como dice la misma palabra, sin esta misma palabra los va a juzgar en aquel día, ¿verdad? Que ver descubierto, ¿verdad? Lo bueno y no hacerlo, los va a juzgar, ¿verdad? Así es de que Dios me le bendiga, hermano, y estamos ahí siempre en contacto, aleluya. Amén, hermano. Vamos a hacer la oración para poder despedirnos en esta hora. Si usted no ha aceptado a Cristo, acéptelo como su único y suficiente Salvador. Y si le ha fallado, pues pídale perdón, reconcíliese. Si Dios para eso está aquí, para reconciliar al mundo con Dios. Oremos.
Amén. Oh, buen Dios y Padre de nuestro amado, Señor te damos Jesucristo, gracias te Señor damos Jesús, en por este esta hermoso hora, momento que Padre nos has bendito. permitido leer tu Oh, palabra Señor y escucharla Jesús, al Señor. Bendice a mi ayúdenos, Padre hermano bendito, porque Josué, tú eres Señor, bendice a bueno, todos aquellos grande, que se maravilloso, conectaron, Padre como son mi celestial. hermano Ayúdanos, Josué, mi Señor hermano Kevin amado, Soriano, siempre dándonos esa Yayisaen, Adolfo fuerza, Mejía, Padre Carla bendito. Herrera, Isaac Gracias, Dios Lane, amado. Bendice David a mis hermanos Orantes, que que estuvieron viendo Dios esa tenga sintonía, verdaderamente Padre. Que ese sea el deseo de poder de tu poder Espíritu guardar esta Santo palabra. ahí, Ya la Señor amado, oyeron, que la llegando guarden y la a pongan esas por obra en el carnes, a esos momento que la cuerpos, a esas necesiten, almas, para que Padre puedan, bendito. oh Dios de Ahí la donde se gloria, encuentran, Padre. bendecir a otros, Bendice Señor, la que vida de mi hermano compartan este Kevin que está video, para ahorita, que esto Señor pueda amado, pasándose verdaderamente proceso con su llegarle el esposa. Que mensaje seas de que tú no dando la tenemos que victoria, andar Padre. Poner, conforme a la Señor amado, carne. Pablo sabiduría decía, en su digo vida, pues, Padre. andad en Trae el esperanza, Espíritu paz, gozo, y no dignidad, satisfagáis los deseos de templanza, la Padre. carne. Si mi Gracias, hermano, mi Padre. hermana Gracias, ha hecho Hijo. su Gracias, reconcilio o ha Espíritu aceptado al Santo. Señor, Gracias, Señor amado. dígaselo. Gracias, Escribe el Padre nombre de celestial. ellos en el libro de la Aleluya. vida con Gloria a letras de Dios. oro para que no se borre. Átalo al cuerpo de Cristo y tú, Señor, verdaderamente lo vas a bendecir. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestro hermano José y a todos los que se conectaron y los que van a ver este video. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanito.